Hola marranos, hoy estamos con un video especial de más de 7000 suscriptores. La verdad no pensé que llegaría tan lejos, pero gracias a todos ustedes, por su apoyo, nos encontramos donde estamos. Así que como el canal ha estado un poquito muerto, no te lo voy a negar, y el creador de Summertime Saga está un poquito atrasado con la Tech Update, hoy vamos a hacer algo diferente. Así que, sin más preámbulos, prepara el ganso que ya estamos comenzando. Summertime Saga se estrenó hace 5 años aproximadamente, y con el pasar del tiempo, fue incorporando personajes femeninos entrañables a su código. De los que persisten en la actualidad, algunos tienen contenido decente y otros, contenido excesivo. Pero hoy hablaremos de aquellos personajes que no tienen una ruta como tal, y solo cuentan con pequeños fragmentos, algunos suculentos, en la historia del protagonista. Así que, hoy, te presento mi top 5 de tramas que todos esperamos en Summertime Saga. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Jane es la recepcionista en la biblioteca de Summerville. El primer encuentro con ella es a partir de la ruta con la profesora de francés, cuando esta última recomienda al personaje a buscar libros en esta ubicación. Más adelante, a través de pistas en la habitación de Jenny y del evento de la fiesta en el tejado de las hermanas Rogers, descubrimos que Jen es una amiga cercana a la compañera de cuarto de Añón. El personaje de Jen promete bastante en cuanto a su futura ruta, puesto que, según la wiki del juego, esta recepcionista administra un club anónimo de adictos a hacer el sin respeto, lo que ya es bastante interesante, pero además, a pesar de ser una especie de líder de esta agrupación, tiene problemas para mantenerse sobria, y esto lo vemos reflejado en los distintos eventos de la tienda Pink en el centro comercial. Es a partir de aquí donde entra nuestro protagonista, ya que, según la ficha oficial, este último tratará de usar esa frustración de Jen para su beneficio. No cabe duda, entonces, que la ruta de Jen puede convertirse en una de las favoritas de los fanáticos, al contener este trasfondo interesante que te acabo de contar. Eso tiene sentido para mí. Judith, la nerd de la escuela, fue una de las primeras en ser agregada al juego en sus inicios. Sin embargo, ella solo cuenta con una escena no optimizada en el baño clausurado de esta ubicación. Judith también es utilizada para avanzar en otras rutas, como en los eventos de las 3 profesoras de la escuela. Es con estos acontecimientos que conocemos un poco más de esta estudiante, como los problemas de acoso que sufre por parte de las chicas populares del recinto. Su futura ruta, que a este paso seguro llegará en 40 años, se centrará justamente en tales problemas, ya que según su ficha en la wiki, el protagonista deberá defender a Judith de sus acosadores, a fin de que esta última alivie su gran sensibilidad emocional y física. Con esta información, podemos deducir que tendremos mucho contenido para Judith, pero también para las latinas de la escuela, ya que son justamente ellas las que acosan a la pelirroja. Y finalmente, tenemos asegurado futuro contenido para Beth, la vendedora de rosquillas, puesto que este personaje es nada más y nada menos que madre de Judith. La entrenadora Bridget es la maestra de educación física en la escuela de Summerville. Su primera aparición es en el retorno del protagonista después de los acontecimientos con su padre. La ruta de esta maestra es una de las más ansiadas, ya que su contenido en las versiones actuales es prácticamente nulo, y solo sirve como obstáculo para completar misiones con otros personajes. Si Anan se acerca a ella, no importará si tus habilidades están a tope, lo único que conseguirás es que vuelva a enviarte al gimnasio a seguir entrenando. Ahora, si nos centramos en el futuro, hay que recordar que Bridget no tendrá contenido suculento en la actualización de ronda, sino que habrá que esperar una update independiente para ella. Según los indicios en el juego, se avecina una competencia en la escuela, y la entrenadora tiene un inmenso orgullo por los deportes que enseña y no permitirá que los débiles la arruinen. Y, por otro lado, tenemos la historia del Ciclón Rosa, que obviamente es la maestra disfrazada. Será interesante ver lo que acontecerá con esta luchadora y cómo Añón la ayudará en su vuelta al deporte. Rico. Annie es otra estudiante en la escuela del personaje principal e hija de Lucy y Richard, quienes administran la guardería en Summerville. La personalidad de Annie es lo que la posiciona en este puesto, ya que se trata de aparentemente una chica estrictamente autoritaria, siguiendo el modelo de la malvada directora Smith, a quien parece idolatrarla. Aunque su ruta parece algo lejana,
El creador del juego ha estado mostrando algunos guiños a su historia en sus streams, como la vez que dibujó 4 modelos de este personaje, lo que dejó a los fanáticos ansiosos de ver más contenido sobre Annie. Y si nos centramos de lleno en su actualización, podemos verificar que será una de mucho contenido interesante y suculento, ya que tendremos obviamente nuevas escenas con Annie, la directora y Lucy. Además, finalmente se resolverá uno de los misterios más grandes del juego, que sería el club secreto que acecha en la escuela por las noches. ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! Y finalmente, la ruta que ocupa este primer puesto es la de Rhonda, la atleta jamaiquina de la escuela en Summerville. Como las demás en este top, Rhonda tiene algunas interacciones con el protagonista en muy pocos eventos de la historia principal y otras rutas con personajes con más contenido. Su historia próxima a estrenarse después del Attack Update está ligada netamente a los deportes, ya que, según las pistas del juego, Rhonda se encuentra entrenando día tras día para las próximas pruebas regionales de atletismo, pero con su excesiva concentración, menosprecia a las personas que no tienen la tenacidad para hacer deporte, como nuestro protagonista. Aunque también, debido a los eventos de la piscina y con la salvavidas de esta ubicación, se le nota cierta envidia en su personalidad. A través de los streams y mis videos informativos, se ha visto muchísimo contenido de esta actualización, y tales filtraciones no hacen más que subir las expectativas sobre esta nueva ruta en el juego. Solo queda seguir esperando por su llegada, ya que tenemos asegurado contenido ricolino con Rhonda, su madre Jackie y Cassie. ¡Qué buen servicio! Y bueno marranos, esto fue el video especial que preparé para la cifra de 7000 suscriptores. Espero que les haya gustado y quisiera que me digan cuál es su top 5 de las historias que esperan en Summertime Saga. No olvides también apoyarme con un like, suscripción y follow en Twitter. Conmigo será hasta la próxima. Un beso en el siempre sucio. Adiós.